Bien, iniciaríamos la segunda parte de este curso taller. En la primera parte, si ustedes recuerdan, explicamos los conceptos de calidad y por qué han ido evolucionando hasta la idea de los modelos de mejoramiento, las características de los modelos, los 14 ámbitos de acción del modelo, pero también dijimos que en la medida en que nosotros evaluáramos los procesos, mejoraríamos los resultados. Y había una métrica. En esta parte, el objetivo de este taller es cómo asignamos ese puntaje numérico a la evaluación de cada una de estas prácticas de gestión, elementos de gestión o preguntas que tiene el modelo. Refrescando los conceptos, dijimos que los procesos generan resultados. Entonces el modelo tiene dos partes, los procesos y los resultados. Y por supuesto tiene entonces una métrica para evaluar la calidad de los procesos y también una métrica distinta para evaluar la calidad de los resultados. La primera parte nos vamos a referir a la métrica relacionada con los procesos. Y aquí hay dos conceptos clave que es necesario mencionar. El concepto de enfoque y despliegue. Cuando estamos hablando de enfoque, esto es como tener dos riendas. Cuando uno sube un caballo tiene dos riendas, ¿cierto? Acá esto sería enfoque y despliegue. Cuando estamos hablando de enfoque, son las prácticas, los procedimientos, la forma que tiene el municipio para responder a alguna de esas preguntas que hicimos. Me recuerdo haber dicho, si nosotros queremos medir la satisfacción de nuestros usuarios, por ejemplo. ¿Qué es lo que me está, ¿Cómo usted mide la satisfacción de los usuarios? La respuesta que deben ser, ¿cómo lo estoy haciendo? Lo puedo hacer a través de una encuesta, lo puedo a través de un buzón de sugerencia, lo puedo hacer a través de una entrevista, por ejemplo. Esa es la forma, esa es la práctica, esa es la herramienta y eso es lo que nosotros vamos a llamar enfoque. Es el cómo, la respuesta. ¿No es cierto? Se refiere, dice, a los métodos, procedimientos usados por una organización, en particular un municipio, para abordar los requerimientos solicitados en cada práctica o elemento. Aquí tenemos una imagen con muchas prácticas. Pero esta práctica tiene que ser, hay un concepto que no podemos olvidar, que es la pertinencia. Supongamos en un municipio rural que yo dijera, mira, ¿cuál es la práctica, cuál es el método, ¿no es cierto?, el enfoque que usted tiene para evaluar la satisfacción de cliente. Y el municipio nos respondiera así, nosotros en nuestra página web del municipio tenemos un link donde usted dice puede pinchar y apretar, ¿no es cierto?, y bajar una encuesta que está disponible para que nuestros vecinos evalúen, ¿no es cierto?, nuestro servicio. Esa forma, esa práctica, ese método, ¿será pertinente, por ejemplo, para un municipio rural? La primera pregunta que tendríamos que hacernos, ¿nuestros vecinos o vecinas tienen internet? ¿Tienen acceso a internet? ¿Tenemos cobertura? A lo mejor es un grupo muy reducido. Entonces ahí el municipio, si bien es cierto, tiene una práctica, hay un método cómo hacerlo, pero pareciera ser que no es pertinente para la realidad de esa comuna. Pero si nosotros, por ejemplo, sin hacer propaganda, esa misma práctica la tiene un banco, como el Banco Santander, por ejemplo, para evaluar la satisfacción de sus clientes y tiene un link en la página web. ¿Será pertinente para las características del Banco Santander? Lo más probable es que sí, porque la mayoría de sus clientes sí tienen acceso, ¿no es cierto? Y hacen la mayoría de sus operaciones a través de esta página. Entonces, cada municipio o cada organización tendrá que ver, ¿no es cierto?, la pertinencia de su método. Entonces, por una parte, el enfoque es que el municipio cuente con una práctica, una forma de cómo poder evaluar. Y por otra parte, la otra rienda de este caballo es el despliegue. Y el despliegue está referido a la cobertura. Por ejemplo, si yo tengo la práctica, ¿cómo el municipio evalúa la satisfacción de los funcionarios? ¿Ya? O el clima laboral. Sí, nosotros lo hacemos, pero lo hacemos en dos unidades, el Departamento de Tránsito y Patente. O sea, el resto de los funcionarios no interesa su opinión. O sea, ahí hay un despliegue, pero un despliegue parcial. O lo mismo, la satisfacción de los clientes solamente se hace en la de IDECO. Bueno, y la persona que va al departamento de obra, la persona que va a patentes municipales, también. Entonces, el despliegue tiene que ver con la cobertura. Por ejemplo, yo les hago la pregunta, si el municipio tiene definida su misión, ¿cuál debiese ser la cobertura de la misión del municipio? ¿Solamente en la unidad interna de la municipalidad? ¿Que la sepa los funcionarios, que la sepa el departamento? ¿Cuál debería ser el despliegue de la misión de un municipio? Ojalá que lo conociera toda la comunidad. ¿Está claro, no?
sus vecinos, vecinas, usuarios. O sea, esa es la cobertura, ¿te fijas? O sea, ¿qué sacamos con definir una misión si la conocen los directivos o algunos directivos y el resto no lo conocen y la comunidad tampoco la conoce? ¿Te fijas? Entonces estamos hablando de eso. Enfoque es que yo tengo una práctica y el despliegue es la cobertura que tiene esa práctica. Esos son conceptos básicos para evaluar los procesos. Entonces, tenemos ciertos atributos para la evaluación de procesos. Vamos a tener una evaluación 0 cuando no hay un enfoque, es decir, no lo medimos, no lo hacemos, no tengo la práctica. ¿Cómo mide la satisfacción del usuario? Mira, en realidad no lo hacemos. ¿Cuál sería la evaluación? 0, no lo tiene. Después me dice, hay un enfoque incipiente. 1. Mira, en realidad, recién estamos comenzando a aplicar una encuesta, recién lo estamos haciendo en algunas unidades. Y lo partimos este proceso recién ahora, este año, en los últimos 3 meses. Le vamos a asignar un valor 1. Tiene una práctica, pero esta práctica es incipiente. ¿Por qué está la diferencia? Porque después el otro escalón es que sea sistemático. ¿Qué significa que una práctica sea sistemático? Un método que sea repetitivo, que se haya hecho por lo menos una vez, te planificada su ejecución futura y se haga permanentemente. Cuando yo recién lo hice hoy día y no sabemos si lo vamos a seguir haciendo, es incipiente. Cuando es sistemático ya lo he hecho en un par de oportunidades. Cuando yo tengo una práctica que es sistemática, podríamos tener una relación 2 o 3 dependiendo, ¿no es cierto?, del despliegue. Eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Después me dice, bueno, esa práctica, esa encuesta que usted utiliza, esa entrevista, esa reunión, ¿la ha evaluado? La encuesta que viene aplicando para medir es la misma que está aplicando hace 10 años atrás. Han hecho una instancia de evaluación, se han juntado a revisar, han mejorado, se han evaluado un proceso y está dando los resultados que yo quiero. Entonces acá me dice, si hay alguna instancia de evaluación, tengo un enfoque, tengo una práctica, es sistemático, ha sido evaluada, yo podría llegar a una evaluación 4. Y la máxima evaluación que yo podría obtener es el 5, pero cuando esa práctica yo la haya mejorado. Se dan cuenta que aquí está incluido el ciclo de mejora continua, ¿no es cierto? Tengo una práctica, la realizo en forma sistemática, la evalúo y la mejoro. O sea, para llegar al máximo puntaje, la práctica debe haber pasado, ¿no es cierto?, por todas estas etapas. Pero eso es una rienda del caballo. Yo le expliqué que tenía que ver con la cobertura, que es el despliegue. No hay despliegue. Yo podría tener, supongamos volviendo al caso de la misión, nosotros hicimos una jornada de planificación estratégica, ¿no es cierto?, donde se juntaron todos los directivos de la universidad, tienen definida la misión, visión. ¿Y quién la conoce? Los directivos. Entonces, y esa la hemos mejorado, nos juntamos todos los años. Yo podría llegar, que tengo una práctica que la haya mejorado, cambié la misión, pero está ahí. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la evaluación? 0. ¿Te fijas? Entonces acá siempre va a mandar la peor evaluación. Yo puedo tener una práctica, ha sido mejorada, pero no está desplegada. No me sirve que no la conozca el resto. ¿Te fijas? O podría ser al revés, que yo puedo tener un tremendo despliegue de una práctica, a lo mejor la práctica nunca ha sido evaluada ni mejorada. Entonces, bien, no hay despliegues. Un despliegue parcial cuando está difundida en algunas áreas, en algunas unidades, no en todas. Y por último, el despliegue total cuando está en todas las unidades en la cual tiene que estar desplegada. ¿Está claro? Entonces, cuando esté evaluando, ¿qué vamos a evaluar? La evidencia, ¿no es cierto?, que tiene el municipio versus determinada práctica. En esta tabla nos va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, ¿qué significa una evaluación 0? Cualquiera de estas dos. No hay enfoque. ¿Qué significa? La práctica no existe. Mira, ni siquiera se nos había ocurrido, no lo tenemos. Por lo tanto, 0. O, pudiendo haber una práctica inicial, no se aplica en la área relevante, o sea, no está desplegada. Cualquiera de esas dos cosas que no cumpla, la evaluación va a ser 0. ¿Cuándo vamos a evaluar con 1? Cuando tenga un enfoque, tenga una práctica, aunque es incipiente, recién la comencé a hacer este año, hace poco tiempo, ¿no es cierto? Significa que he desarrollado una práctica, pero está recién partiendo o se ha incorporado en la planificación. Se han definido plazos, responsables y hay recursos comprometidos para aplicarla. No la he ejecutado, pero sí está planificada hacerla a partir de marzo, por ejemplo. Ya hay un enfoque incipiente. Pero todavía es parcial, porque está en algunas unidades solamente. Ahí podríamos calificar esa práctica con una evaluación de 1. ¿Cuándo llegamos al 2? Fíjense. Ya tengo
una práctica, un enfoque sistemático. Es decir, las prácticas son empleadas en etapas secuenciales, repetitivas y predecibles. Es decir, se realizan periódicamente y con una frecuencia conocida. Es decir, cuando ya esta práctica no es inicial, ya cuando es sistemática y tiene un despliegue, aunque no esté desplegado todavía en todo el municipio, en todas las unidades, pero sí ya lo estoy aplicando en forma sistemática, yo podríamos evaluar con 2. ¿Está claro, no? ¿Cuál vendría el nivel 3 ahora? Acuérdense, la métrica mostré ya no solamente me está pidiendo la cita, sino que aquí para que ya tenga una evaluación 3, ya el despliegue debiese ser distinto. Entonces, cuando evaluamos con el nivel 3, sigue siendo un enfoque sistemático, pero aquí cambió el despliegue. Cuando yo tengo una práctica que se aplica en forma sistemática, en todos los ámbitos donde requiere ser aplicada en el municipio, podría tener una evaluación 3. ¿Qué nos faltaría ahora para el 4? Ya tenemos un despliegue total. Nos faltaría mejorar el enfoque. Y ya de sistemático, ¿cuál venía la otra? Evaluado. ¿Está claro? Tengo una práctica y sistemática total. El práctica 4 que yo revisé, evalué la forma en la cual estoy haciendo, evalué el proceso que estoy haciendo, evalué la encuesta, habrá que cambiar. Si uno se fija, por ejemplo, la encuesta, el censo aplica la misma encuesta cada vez que el censo que nosotros conocemos. Las preguntas. ¿Y cómo cambian las preguntas? Porque evalúo la encuesta de pero hoy día hay otras instancias que hay que medir otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo la práctica la evalúo y la despliego en forma total, hay una instancia de evaluación, podría llegar a un nivel 4. La forma de hacer las cosas la evalúo. Y por último, ¿cuál sería el máximo puntaje? Que esa práctica haya sido mejor. A partir de la evaluación le hicimos estas mejoras, le cambiamos estas preguntas, le agregamos, sumamos, el software le cambiamos o los usuarios lo mejoramos de alguna manera producto de una evaluación y tiene un despliegue total y podríamos llegar a un nivel 5. Y esto va a depender del tipo de respuesta que el municipio entregue. ¿Ustedes cuáles son las evidencias que tienen? ¿Está claro? Entonces evaluamos de 0 a 5. 5 ya una práctica optimizada, es que ya tenemos una práctica que ha sido mejorada y que tenga un despliegue total. Esto es válido solo para los procesos, pero dijimos que el modelo evalúa los procesos y también evalúa los resultados. Por lo tanto, cuando estamos hablando de resultados, que son datos, que son números, que son indicadores, la lógica de evaluación es distinta y la métrica es distinta. Entonces, un caso práctico de un proceso, me dice, ¿cómo la municipalidad garantiza la salud laboral y la seguridad de sus funcionarios? Y la municipalidad responde, evalúa anualmente las condiciones de trabajo, salud de todos los trabajadores a través de los programas de evaluación. Se los dejo como tarea porque esto lo vamos a trabajar después en el taller de aplicación. Ustedes tendrán como tarea ver cuál de estos niveles corresponde esta respuesta respecto a la pregunta. Esta es la pregunta, este es el cómo, y el municipio responde de esta manera. Ustedes tendrán que asignar, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de montaje que tiene esta práctica respecto a lo que el modelo me está preguntando. Ahora, lo que les quiero explicar es la métrica de cómo vamos a evaluar los resultados. Y para eso, hay una lámina que es muy decidora. Nosotros dentro de cualquier proceso tenemos entrada, los procesos y resultados. Los resultados son las salidas del proceso. En la primera parte nos abocamos acá. Cómo nosotros, ¿no es cierto?, podemos generar los procesos. A medida que nosotros evaluemos los procesos, podemos tener mejores. Ahora acá, ya no es los procesos, sino que es la salida, ¿no es cierto?, de este proceso. Y quiero dejar algunas frases que nos van a servir como referencia. Se evalúan solamente los resultados. Aquí, en la guía de doctor, la prosa no sirve si no está acompañada de resultados. Si no hay resultados, la evaluación es 0. Yo puedo decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en el criterio de usuaria, nosotros hacemos una encuesta para medir la satisfacción de los usuarios y tener una cobertura y muy bonito, pero después, en el resultado, deme cifras, indicadores. Si no hay indicadores, no me sirve. ¿Está claro? Entonces acá son datos. Bien, así como había una escala de 0 a 5 en procesos, también existe una escala de 0 a 5 en resultados. Y los parámetros son los siguientes. No hay datos. Si no hay datos, 0. ¿Qué vamos a evaluar acá? Dice, la evaluación de resultados es en función de la existencia o no de datos de los indicadores relevantes. ¿Y cuáles son los indicadores relevantes? Los que el municipio se define, cuáles son relevantes para llevar a cabo su gestión, para mejorar su gestión.
Los atributos que deben cumplir los datos. No hay datos, cero. Mira, hay datos del último año para todos los indicadores relevantes. Un punto. Solamente tenemos una medición. Hay datos, el segundo atributo, de los 2 últimos años para todos los indicadores relevantes. Podríamos hablar con 2. Hay datos de los 3 últimos años para todos los indicadores relevantes. 3 puntos. Acá cambia. Hay datos, hay serie de datos de 3 o más años para todos los indicadores relevantes y la mitad de ellos con tendencia positiva, 4. 2 datos no me dan tendencia, al menos necesito 3. Ya con 3 datos puedo marcar tendencia. Acá me dice, no que todos sean buenos, pero por lo menos la mitad de ellos que tengan tendencia positiva. ¿Y cuándo podemos optar a la evaluación 5? Es cuando hay serie de datos de 3 o más años para todos los indicadores relevantes, ellos y todos ellos con tendencia positiva. Ahí recién podríamos estar en la evaluación 5. ¿Algún ejemplo de la evaluación? Ustedes la van a revisar también. Aquí la pregunta, ¿no es cierto?, en el ámbito 5 de capacitación y competencia del personal, la pregunta, la práctica 5.7 dice, ¿tiene datos del número y porcentaje de personal, planta, contrata, honorarios que anualmente participan en actividades de capacitación? Y esto es lo que entregó este municipio. Año 2015, 2016, 2017, número total de funcionarios por año, número de funcionarios capacitados y porcentaje. Ustedes tendrían que asignar cuál sería la evaluación que tendría esta práctica, en este caso, estos resultados. Bien, conocida la métrica de evaluación, ¿cómo se hace esta evaluación? Se completa la guía de autoevaluación, y la guía de autoevaluación, como les dije, es un conjunto de preguntas, y nos van a hacer 14, o sea, preguntas para los 14 ámbitos, tanto preguntas de proceso como de resultados. Entonces, el municipio, o ustedes, los que van a hacer los autoevaluaciones, van a responder y van a dar respuesta a esos municipios. Les va a permitir conocer el nivel actual de gestión y consiste en un conjunto de preguntas que se agrupan de acuerdo a la estructura del modelo. ¿Qué se entiende por evidencia? La información cuya veracidad puede demostrarse basada en hechos y obtenida por observación, medición, ensayo u otro medio. Ustedes van a redactar, ¿no es cierto?, respondiendo a lo que me preguntan, y tienen que entregar en esa redacción algo muy importante, que son las... no la evidencia, sino que son los medios de verificación. O sea, si nosotros respondemos que nosotros tenemos un cuestionario, tendrán que citar, no van a entregar el cuestionario, pero decir dónde está, dónde se guarda esa información, esa ficha, dónde está. ¿No? Un medio de verificación que asegure que la evidencia que ustedes están diciendo es la correspondiente. ¿Ya? Entonces, cuando uno redacta la evidencia hay que leer atentamente lo que me están preguntando. Ojo con eso. Entender qué es lo que hace la pregunta y responder de acuerdo a eso. ¿Ya? Lea el cuadro, describa cómo la municipalidad aborda la determinada práctica, ¿no es cierto? Y anote los nombres, los documentos que respaldan lo afirmado en la evidencia. Por ejemplo, los procedimientos, actas, reuniones, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo se redacta? ¿Qué factores hay que considerar en la redacción de una evidencia? ¿Qué se hace y cómo se hace? ¿Desde cuándo se hace? Porque eso me permite, ¿no es cierto?, verificar la sistematicidad, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se aplica y cada cuánto tiempo? La periodicidad. La sistematicidad la define cada municipio y prácticas que se pueden realizar. Por ejemplo, ¿cuál es la sistematicidad para actualizar la misión? Por ejemplo, la municipalidad perfectamente podría decir, nosotros cada 3 años revisamos la misión, ¿no es cierto? Hay otras prácticas que se tienen que estar revisando anualmente y a lo mejor habrán otras prácticas que se revisan cada 6 meses. Esa periodicidad la define, ¿no es cierto?, cada municipio. ¿Cuántas veces se ha aplicado y cada cuánto tiempo? ¿En qué unidades se utiliza o si es que se aplica? Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, para determinar la... ¿Cómo se llama eso? Despliegue, ¿no es cierto? Y quiénes son los responsables de su aplicación y los medios de verificación. No olvidar, por supuesto, en cualquier redacción, alguna receta, las buenas costumbres del lenguaje al redactar la evidencia. Puntuación, redacción, gramática. La evidencia de los elementos de resultados. Aquí ya dijimos que no hay prosa, solamente datos. Entonces, datos solicitados, números comparables para los 3 últimos años, cifras, gráficos, tablas, la forma de redactar la evidencia para resultados. Dijimos que en proceso, en la descripción, acá son tablas, gráficos, números. Alguna matriz que les puede ayudar, ¿no es cierto?, para poder redactar la evidencia de proceso,
Por ejemplo, cómo la municipalidad se articula con otros actores, etcétera. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Desde cuándo se hace? ¿Cuántas veces se ha aplicado? ¿En qué unidades? ¿No es cierto? Aquí estamos hablando del despliegue. ¿Quiénes son los responsables y cuáles son los medios de verificación? Cuando yo completo este cuadro, después puedo hacer un párrafo completo y lo voy a redactar para que no se me olvide, ¿no es cierto? Porque me están evaluando respecto a esto. Aquí está el despliegue, está la periodicidad, la sistematicidad, ¿no es cierto? Y habría que agregarle acá si hay alguna instancia de evaluación y de mejora, si es que se ha evaluado o mejorado. ¿Cuáles son las directrices, orientaciones que pudiésemos darles para el proceso de autoevaluación? Reunión de coordinación, definir los equipos que se distribuyan los 14 ámbitos que tienen modelo, ¿no es cierto?, en distintos equipos, que son los que tienen más conocimiento respecto a estos ámbitos, ¿no es cierto?, y que puedan redactar los equipos, 2 o 3 personas que puedan estar por cada ámbito. Hay algunos ámbitos que son similares o parecidos, como el tema de personas que tiene 2 ámbitos, bueno, será un mismo equipo que pueda abordar. Y los equipos que tengan más competencias, ¿quiénes deberían abordar los ámbitos de presupuesto, los ámbitos, ¿no es cierto?, de ingresos? Bueno, el DAF, ¿no es cierto?, por ejemplo. Obviamente las personas que vengan ahí deberían dar respuesta a eso, en el ámbito de personas, las personas que están en recursos humanos y así, ¿no es cierto?, sucesivamente. Y desarrollen dentro de los plazos, desarrollo de la guía de autoevaluación y revisión conjunta de la guía de autoevaluación antes de entregarla. Para eso, ¿no es cierto?, formar equipos, los equipos tienen que abordar los 14 ámbitos, que los integrantes de los equipos deben ser actores con conocimiento adecuado de las materias, ¿no es cierto? Cada equipo debiese tener un líder, ¿no es cierto?, equipo que vaya, digamos, viendo el nivel de avance, y este equipo, esa persona por lo menos debe estar capacitada, ¿no es cierto?, en las prácticas y en el curso que nosotros estamos entregando, y que tenga responsabilidad y plazos bien definidos. Eso nos va a poner de acuerdo cada equipo con sus respectivos consultores para definir y establecer los plazos, cómo va a llevar el proceso en cada uno de los municipios. La directriz es revisión de la autoevaluación, asegurar que la evidencia esté bien redactada y responda a la realidad del municipio. Esto permite, para tener un buen diagnóstico, tenemos que ser bastante transparentes en la redacción. Yo les digo aquí, hay de repente nos tocan equipos que son muy autocomplacientes y dicen, no, todo esto lo tenemos y nos evaluamos con 5. Y hay otro equipo de repente se van al otro extremo del péndulo, que son autoflagelantes. No, no tenemos nada en este municipio, no hay nada. Entonces, lo que se les pide es que sean ecuánimes, ¿no es cierto?, y tratar de ser objetivos en la evidencia y que esa evidencia corresponda, digamos, al puntaje. Para eso nosotros vamos a estar apoyándolo y vamos a estar validando los puntajes que cada uno de ustedes está asignando. Y que haya coherencia y concordancia en todo el documento. Es decir, que yo no diga, mira, tengo una excelente evaluación de satisfacción del cliente y no tengo datos respecto a eso. O tenemos tanta gente capacitada y no tengo información. O sea, que lo que se dice en los procesos, eso de alguna manera se vea reflejada en los resultados. Hay un comité de mejora que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Y ellos van a ayudar y facilitar este proceso. Tendrán que ese comité de mejora, al finalizar esta etapa de la autoevaluación, validar este documento que ustedes están haciendo conjunto con el equipo de consultores. ¿Y cuáles son los objetivos de ese comité de mejora? Bueno, fundamentalmente construir las instalaciones del municipio de una cultura de mejoramiento continuo. La invitación es que no porque este año la SUDERE haya contratado a una empresa consultora para que haga la evaluación, esto termina acá. Esto es un proceso que se tiene que seguir haciendo en forma sistemática. Tiene las herramientas, tiene los conocimientos y el comité de mejora debiese implementar cómo ustedes siguen este proceso de autoevaluación y de mejora en forma permanente y sistemática. ¿Quiénes van a validar esta autoevaluación? El equipo de consultores, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que ustedes contengan, nosotros vamos a hacer. ¿Y qué significa validar? Asignar el puntaje que corresponde a la evidencia. Si la evidencia ustedes presentaron, se autoasignaron un nivel 4 y a juicio del equipo consultor es solamente 2 o 3, bueno, ese será el puntaje que nosotros vamos a asignar y lo vamos a conversar al final. En eso va a consistir la validación, es decir, que la evidencia que ustedes presentan tenga coherencia con el puntaje que ustedes se autoasignaron. Y termina esto con un proceso con un informe de retroalimentación en el cual básicamente este informe va a tener 2 cosas. Uno, el puntaje obtenido por cada uno de los ámbitos, de cada elemento de gestión, y el porcentaje de logro del ámbito, y que lo podemos ver gráficamente acá. Por ejemplo, este es un municipio ficticio, ¿no es cierto? No existe todavía el municipio de Tongoy. Pero para cada uno de los 14 ámbitos, por ejemplo, el nivel de logro o cumplimiento en la estrategia fue un 33%, el liderazgo un 43%. ¿Cuáles son las brechas? Por ejemplo, en estrategia,
tengo una brecha de un 77%, o no, perdón, 67% de valor. En liderazgo, acá, ¿cuál es el que está mejor desarrollado? Gobernanza, 67, ingresos municipales, 72, gestión y desarrollo local, 71. Y esto se ve reflejado acá en este gráfico radar, Guaraña. Entonces, cuando trabajemos cuál es el uso de este diagnóstico, es que ustedes, el municipio, a partir de estas brechas, que es lo que me falta, ¿no es cierto?, para llegar al máximo de referente que es el modelo, a partir de eso yo debo realizar ciertas acciones en el ámbito de la gobernanza para llegar del 67 al 100. No lo vamos a lograr en un año, esto es un proceso continuo, pero tenemos que ir avanzando. Por ejemplo, compromiso de las personas, ¿cómo yo puedo aumentar en esto? Y esto es lo que para poder aumentar, es lo que se llaman los planes de acción o planes de mejora. Y los planes de acción y planes de mejora es la segunda parte. Terminado el proceso de autoevaluación, haremos otro curso a ustedes de cómo construir los planes de mejora y cuáles son las acciones que el municipio, los departamentos, las áreas van a realizar para ir aumentando en este puntaje y pasar, no el 50%, sino que un 60, un 70%. Es imposible que un municipio obtenga o avance de un 50 a un 100%. No hay ninguna organización en el mundo. Este es un proceso que requiere iteración y constancia en el tiempo. Muchas gracias.